Cuando recibimos la invitación para esta conferencia, no ocurrió como a veces ocurre con algunas de las invitaciones que recibimos. Y es que tenemos que pensarlo mucho, tenemos que cuadrar bien el tiempo, ver la posibilidad. Cuando llegó esta invitación, todos los pastores dijimos, hay que ir. Realmente es un gran gozo, un gran honor y privilegio para mí personalmente y para nosotros como congregación, poder celebrar junto con ustedes este aniversario. Ustedes son muy queridos para nosotros y damos gracias al Señor por la amistad de tanto tiempo que nos ha concedido y glorificamos al Señor por la manera como les ha preservado y les está utilizando. Y anhelamos que Dios les siga dando muchas oportunidades de servicio aquí en la tierra y después juntos, en la gloria eterna, celebrarlo en la presencia de nuestro Salvador. Pero no quería dejar de expresarles mi profunda gratitud por la invitación y por el gozo que es para nosotros compartir con ustedes. Es una gran bendición. Y ver rostros de otros que ya conocíamos en el tiempo, de verdad, no es poco privilegio para nosotros. Yo quisiera que oráramos una vez más y pidiéramos al Señor su bendición en la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por esta oportunidad que nos das. Qué bueno es poder celebrar un año más de esta congregación Iglesia Bautista Reformada de los Lagos y celebrarlo precisamente predicando el Evangelio que le dio vida, que unió y trajo a los pecadores que rescató. Qué bendición, Señor, qué privilegio tenemos de contar con una palabra viva que tú has dejado en nuestras manos para salvarnos y hacernos bien. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por el Espíritu que aplicó su sacrificio en nuestra cuenta. Pero nosotros queremos seguir viendo tu obra multiplicarse. Queremos ver muchas almas venir a los pies de nuestro bendito Salvador para que también conozcan y puedan cantar de tu amor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Pero si la vamos a aprovechar bien, si tu palabra hará una diferencia, es porque tú te pasearás en medio nuestro. Y pedimos pues que vengas y hagas tú la obra. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, se leyó el Salmo 90. Yo pedí que leyeran el Salmo 90 a propósito. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano hizo, habrán notado cómo este salmo se refiere a la vida con diferentes términos y descripciones que voy a señalarles en un momento. Pero es que nos pasa a todos, no solo a los que estamos envejeciendo, que estamos un poco más allá. Yo sé que nos pasa a todos y más en esta época de pandemia, que hemos visto como que el tiempo pasa tan rápido. Es impresionante que ya vamos a tener 2 años con esta pandemia. Uno dice, ¿a dónde es que se van los años? Yo sé que tú cuando te miras al espejo también eres recordado de eso. A algunos el espejo les habla bien fuerte. Porque no somos iguales. Y esas fotos que nos recuerda el celular o el Facebook, fotos del año pasado, de hace 3 años, y uno dice, y así es que ya yo estaba y yo no me veo así ya. Los años no se detienen, el tiempo no se detiene. Cada uno de nosotros tuvo experiencia con esto de la pandemia y en mi caso particular y nuestra iglesia en particular, hemos tenido las pérdidas de personas muy queridas. En mi caso, mi madre falleció el año pasado. No falleció por COVID, ella murió casi a los 95 años, a 2 semanas de cumplir sus 95 años, Dios le dio larga vida.
Pero una muestra de que no importa cuán larga pueda ser, no es para siempre la vida que Dios nos ha dado. Y ese mismo año nos tocó como iglesia enterrar a un joven de 18 años que murió en un accidente mientras estaba vacacionando con su familia en los Estados Unidos. Eso golpeó duramente a esa familia y golpeó duramente a la iglesia, la escuela que nosotros tenemos. Nuestros muchachos pues lo conocían a él. Y recuerdo el día de ese entierro, yo estuve asistiendo a 2 funerales, a ese y a otro más, de alguien desconocido, hijo de una hermana de la iglesia, de alguien que no había muchos familiares en ese funeral, muy pocas personas, pero ahí estaba también una madre enterrando a su hijo. Y luego me dirigí al otro cementerio para el entierro de este joven de 18 años. Y ahí estaban estos padres enterrando también a su hijo. Y cosas de la vida, el lugar donde estaban enterrando a ese joven fue justo al lado de donde enterraron a mi mamá. Es un recordatorio, ¿no? Una vez más, de que unos tuvieron larga vida, otros no tanto. Unos son enterrados con muchas personas alrededor, otros con pocas. Ese joven estaba muchas personas ese día en el cementerio. Pero esta pandemia nos recuerda la brevedad de la vida. Y luego este año nosotros también tuvimos la pérdida de un joven de 22 años, muy cercano a mi familia, amigo muy especial, casi hermano de mi hijo. Y fue un golpe también que nos dio duro, pero nos recuerda, nuestra vida aquí es temporal. Y es como si Dios en su providencia nos trae esos recordatorios de vez en cuando, para que nosotros veamos que no vamos a estar aquí para siempre. No importa la salud que tengamos, los privilegios que tengamos. Unos mueren jóvenes siendo aún saludables y otros con achaques llegan a gran edad. El caso de mi mamá tuvo sus achaques. Una de las cosas que ella decía, ella se hizo un poema, ella misma se escribió, donde ella narraba todas las operaciones y cirugías y cosas que había tenido. Y ella misma hizo un poema de eso, de tanta vivencia que tuvo, pero llegó a 95. Nadie sabe si nosotros vamos a estar celebrando el próximo cumpleaños. Nadie lo sabe. Y es a la luz de eso que me gustaría reflexionar con ustedes acerca de la transitoriedad de la vida. Y sin embargo, de lo trascendental que es esa vida breve o larga que nosotros tengamos para la eternidad. Porque corta o larga nos estamos preparando para la eternidad. Esto no es todo. Sin embargo, a veces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre y ni pensamos en la muerte, ni pensamos en la brevedad de la vida. Pero este salmo tiene ese versículo que solicita, pide a Dios, enséñanos a contar nuestros días. Y dice la razón, para que traigamos al corazón sabiduría. Poder vivir sabiamente no es algo que todo el mundo sabe. Todos los que están vivos lo están, pero no necesariamente saben vivir. Porque no es lo mismo estar vivo que saber vivir. Y lo que nosotros debemos aprender al reconocer que no estaremos aquí para siempre es cómo yo mejor vivir la vida. Cómo yo mejor vivirla. Una de las cosas que yo decía en el funeral de este joven que mencioné, el último, yo le decía a las personas, ¿cuál sería el día más importante en la vida de ese joven? ¿Qué fue lo más importante? ¿El día de su nacimiento? ¿Cuál fue el día más importante? ¿El día que hizo alguna actividad? ¿El día que se graduó de la universidad? Porque llegó a graduarse de la universidad y aún estando lidiando con esa leucemia que le afectó, él siguió haciendo estudios de maestría. Y se graduó pasando un año y pico en una situación bien difícil. Pero ¿cuál fue el día más importante? ¿Su graduación? ¿Qué testimonio fue cuando su padre se levantó en ese funeral y levantó el título de su hijo? Dijo, aquí está. ¿Y ahora?
su propio Padre. Muchas veces nosotros nos enorgullecemos de las cosas que tarde o temprano dejaremos. No vamos a tener las cosas que anhelamos para siempre con nosotros. No nos vamos a llevar nada de aquí. Pero vivimos como si quisiéramos que la vida fuera eterna aquí. Y no es así. Hay una historia bíblica donde un ejército está peleando y le dice a Sol, detente en Gabaón. Y uno quisiera a veces decirle al tiempo eso, Sol, detente, no avances más. No me quiero envejecer, no quiero enfermarme, no quiero perderle la vida y el estilo de vida que yo tengo. Así que reflexionemos por un tiempo en la brevedad del tiempo en la que nosotros vivimos. Es lo que yo he llamado una reflexión sobre la brevedad de la vida y su impacto en la eternidad. Lo primero que quiero que veamos es la brevedad de la vida temporal. Confirmar lo que ya tú sabes. La brevedad de la vida temporal. No importa si tú vives 100 años, es breve. Es breve. Y lo primero que quiero que veamos son figuras que la Biblia usa para ilustrar esa brevedad. La Biblia usa muchas figuras y ese salmo que fue leído las usa. Dice en el versículo 5 del Salmo 90, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Quizás tú soñaste algo anoche o la noche anterior. Quizás ya ni te acuerdas de lo que soñaste. Por el momento quizás hasta causó impacto. O quizás no te causó ningún impacto y lo olvidaste desde que te despertaste. Pero dice que la vida es como un sueño, ya pasó. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Hay algunos tipos de hierbas y musgos que nacen rápidamente y crecen un poco y luego mueren. La Biblia compara también la vida con un suspiro, un soplo, un aliento. Tú puedes soplar y ya se fue y se acabó. Dice, acabamos nuestros años como un suspiro. Ya. Dice, es un soplo. Versículo 5 del Salmo 39. Es solo un soplo. Dice que los hombres mueren aún en la plenitud de su vigor. Para mí fue impactante ver un video de un pastor predicando y morir en el acto de la predicación. Esta semana. Un predicador dominicano en Puerto Rico. Fue un video que vi en internet. Y se ve cuando él colapsa. No importa cómo estemos en un momento dado, pues se acabó ya. A cualquiera nos puede ocurrir. Hay personas que me dicen a veces cuando estoy predicando creen que me va a dar algo malo y que ahí mismo voy a llevar, porque me emociono. Pero quizás no haya una manera más gloriosa que morir predicando el Evangelio. Dice Job capítulo 7, en el versículo 6, mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. Job reflexionando sobre lo que es la vida. Otra expresión que se usa para ilustrar la vida es la neblina. Y aquí ustedes tienen mucha neblina. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Oíd ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ¿no sabéis cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora la neblina, nos colocamos en algunos lugares y podemos ver que la neblina está cubriendo la ciudad, el pueblo, las montañas no se ven y de repente después sí lo vemos. Dice, así es la vida, como una neblina. Más bien deberíais decir por eso, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Después también la Biblia lo compara con la hierba, con la flor, como el otro texto que yo les leí. Y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita.
Y también usa ahí mismo otra figura, como una sombra huye y no permanece. Primera de Pedro 1:24, toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caece la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros somos frágiles, temporales, la palabra de Dios permanece. Y Santiago 1:9 dice, aún el rico en su humillación dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Aún el más poderoso, los más poderosos también dejan de ser. Se cuenta la historia de una época en que el famoso filósofo Diógenes miraba atentamente una gran colección de huesos humanos que estaban apilados uno sobre otro. Y Alejandro Magno estaba cerca y sintió curiosidad por lo que estaba haciendo Diógenes. Y cuando le preguntó al anciano, la respuesta fue, yo estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlo de los esclavos. Porque tanto como le pasa a los esclavos, le pasa también a los poderosos. Morimos todos. Pero la Biblia no solamente usa imágenes para mostrarnos la brevedad de la vida, sino que declara explícitamente esa brevedad. Como cuando dice en Job 9:25, mis días son más ligeros que un corredor, Huyen, no ven el bien. Algunos de ustedes seguro estuvieron viendo los Juegos Olímpicos. ¿Verdad que sí? En estos días seguro algunos de ustedes estuvieron viendo los Juegos Olímpicos. Imagínense Usain Bolt. Es hasta difícil imaginarlo que un ser humano pueda correr tan rápido. Dice, mis años pasan, mis días pasan así ligeros como un corredor. En menos de 10 segundos, 100 metros. Dice, así es la vida. Y se acabó. La carrera de los 100 metros se acaba en un instante. Dice, la vida es así. Dice también, se deslizan mis días como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Otro video, me sorprendió. El otro día estaba viendo el video y habían unas palomas simplemente en una plaza. Y de repente, de lo que se ve en el video, hay una paloma que se muere. Y no se ve qué fue lo que pasó. Y luego ponen en cámara lenta qué fue lo que ocurrió. Vino un ave tipo halcón y la golpeó. Y eso ni la cámara lo captó, de lo rápido que fue. Y allí mismo después se devolvió el halcón y volvió para atrapar y llevarse a su presa. La paloma no tuvo oportunidad de nada. Y dice este texto, es como el águila que se arroja sobre su presa. La muerte puede sorprendernos de maneras insospechadas. El Salmo 89:47 dice, recuerda cuán breve es mi vida, con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres. O sea, Dios nos ha puesto límite en la vida terrenal que nosotros tenemos aquí. Y Dios lo declara. Y el mismo Salmo 90, en el versículo 10, dice, pronto pasa y volamos. La Biblia dice que es breve. Cada día que pasa, nosotros empezamos a hablar más de medicinas y de salud. ¿No es así? Y ya son más las pastillas que tenemos que beber. Y los temas de conversación también sabemos a dónde terminan. Porque estamos envejeciendo. Es una realidad. Imaginen, ustedes saben de cuál es la revista Forbes, ¿verdad? O sea, una revista que habla de la vida de los millonarios y pone las estadísticas y de la lista de quiénes son las personas más millonarias del planeta. Bueno, esta cita pareciera haber sido tomada de la revista Forbes. Alguien que dijo, óyeme, ya tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Disfruta la vida. Ya tú has logrado todo, tienes todo. Imagínense que ustedes tengan el dinero de Jeff Bezos, el de Amazon. O sea,
Usted diría, yo no doy un golpe más. Diviértete ya, disfruta lo que tienes. Dice, ya yo no me voy a olvidar de todo. ¿No sería eso algo sabio? Quizás uno lo piensa, yo me compro un yatecito para hacer esto, yo voy a hacer el viaje alrededor del mundo en 80 días, como la película. Pero resulta que esa cita que yo les di es de una parábola que el Señor compartió. Jesús compartió con las personas para ilustrarnos el problema de la brevedad de la vida y cómo no nos preparamos para la eternidad. Jesús dijo esto: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida del hombre no consiste en cuántas cosas tenemos, ni las marcas de ropa que usamos, ni a qué colegio podemos enviar a nuestros hijos. La vida no consiste en eso. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que yo no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que tú has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Wow. Observen el contraste entre lo que el hombre se decía a sí mismo y lo que Dios le dijo a ese hombre. El rico pensaba que él tenía muchos años por delante. Observen, eso fue lo que él dijo. Muchos años tienes, muchos bienes para muchos años. Ahora es que yo tengo vida, ahora es que yo voy a hacer cosas. Y resulta que Dios le dijo, no, esta noche te vienen a pedir tu alma. Este día es tu último. Y así muchos de los que han partido salieron de este mundo creyendo que tenían toda la vida por delante. Nosotros no tenemos idea de cuándo vamos a partir. Algunos quizás pensarían que este hombre tenía una actitud positiva, como la que hoy se quiere aupar en las personas. Hay que ser positivo. Las librerías están llenas de libros así. La gente quiere que le digan cosas bonitas para sentirse bien. Y compran libros que se los digan. Tú eres lo máximo. ¿Qué son las cosas que las personas se desean cuando cumplen años, cuando es año nuevo? ¿Qué es lo que las personas se desean mucho? Salud y prosperidad. Como si eso fuera todo. Como si eso fuera todo. No, el sentido de la vida no es que sea una vida libre de problemas, porque esta vida siempre tendrá problemas. Y Dios los usa para precisamente que nosotros podamos alcanzar lo verdaderamente importante, para sensibilizarnos, porque somos muy duros y somos muy indiferentes con las cosas de Dios. El apóstol Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos se atreverían a decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo, sí, amén, qué bueno. Pero no todos pueden decir, para mí por eso el morir es ganancia. No, la muerte se ve como una pérdida. Pero Pablo no lo veía así. ¿Y por qué Pablo no lo veía así? Porque partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. Yo creo en Cristo y si cierro mis ojos aquí, estaré con Él en la eternidad. ¿Qué pasó con el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz? Se convirtió uno de ellos y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Creemos eso o no? Esa es la realidad.
Por eso las personas tienen tanto miedo a morir y al COVID y se vive en un temor y una histeria. Yo no estoy diciendo que no nos cuidemos, yo me cuido. Debemos ser responsables en lo que podemos, pero no podemos vivir en ese pánico si tenemos al Señor Jesús. Si tú no tienes al Señor Jesús, tú tienes razón para tener pánico. Pero Pablo no, él dice, yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, he guardado la fe. Él sabía que estaba a punto de morir y él le iban a cortar la cabeza. El apóstol Pablo murió decapitado. Pero él dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, todos los que aman que Cristo vuelva. Sí, ven, Señor Jesús. Pero se han encontrado seguro ustedes con personas que no les gusta que hablen del tema de la muerte. Y quizás alguno aquí también esté pensando ahora mismo, oye, ¿qué tema? Como el caso de Alfred Kopp. Alfred Kopp fue fabricante de armas para el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y él le había prohibido a sus empleados que mencionaran la palabra muerte, so pena de ser despedidos del trabajo. Y el caso era tan serio que un pariente de su mujer murió mientras los estaba visitando a ellos. Y él salió corriendo de la casa. Y cuando la esposa luego le reprochó que él se haya ido de la casa por esa razón, se divorció de ella. Para que ustedes vean el extremo a que llegó ese hombre. Le ofreció $1 millón a un médico para que le prolongara la vida 10 años. Pero ni su fobia, ni su dinero pudieron evitar que él muriera. Porque esa es la realidad que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a enfrentar. Por eso no tenemos que huir del tema de la muerte. Tenemos que prepararnos para la muerte. Y el que se prepara para la muerte es el que mejor vive. Y el que verdaderamente aprovecha la vida. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al hombre rico que pensaba que tenía muchos años? ¡Necio, necio! Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¡Necio! Es una necedad no prepararnos. No debemos asumir que tenemos toda una vida por delante, sino decir, si Dios quiere, tener la actitud de si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque la vida es breve, es como un vapor y no tenemos control sobre ella. Hay muertes que son hasta tontas. Por una tontería, no. Podemos morir. No tenemos control. Creemos que tenemos el control, pero no hay garantía de que llegaremos a ser viejos. Y eso debería hacernos más humildes en la manera de enfrentar la vida, en la manera de vivir la vida. Pero esa vida breve que Dios nos ha dado es una vida importante. El hecho de que sea breve no significa que no sea importante. Es importante porque es precisamente la oportunidad que Dios nos da de sellarla para poder llegar a la eternidad, la vida eterna que Dios promete en Cristo Jesús. Es que eso que ocurre en esta vida temporal impacta la eternidad. Por eso yo les decía a las personas en ese funeral, ¿cuál fue el día más importante de ese joven? El día más importante fue cuando días antes de morir confesó a Jesucristo y le pudo decir a sus padres, específicamente se dirigió a su padre, papi, yo quiero que tú estés tranquilo porque ya yo resolví mis cuentas con el Señor. Y yo tenía problemas de rebeldía aquí en esto, pero ya yo resolví mis cuentas con el Señor.
¿Cuál fue el día más importante de ese joven? El día en que conoció a Jesucristo. No fue el día que se graduó. No fue ni siquiera el día más feliz que pudo haber tenido aquí en este mundo. El día que conoció a Jesús. Por eso el Salmo 90 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, para que no seamos necios. La sabiduría que nos ayude a saber vivir, y saber vivir implica el poder yo prepararme para la eternidad, mientras hay tiempo, mientras hay chance. Porque lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera, en que define nuestro destino eterno. Lo que hacemos en esta vida define nuestro destino eterno. Años vienen y años van. Otra vez cumplió años. La vida pasa tan rápido como decía. Pero ¿eres tú salvo? Dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Y yo te pregunto, ¿tú eres salvo en Cristo Jesús? Tú te puedes morir hoy y tú estás seguro que tú vas a la gloria. Pasan los años y te invitan, lees la Biblia, vas a la iglesia, pero tú te convertiste a Cristo. Tú has creído en Jesucristo para la salvación de tu alma. No es si tú estás cerca, es si entraste. Faraday era considerado el padre, es considerado el padre de la electricidad. Un hombre de inicios humildes se llegó a distinguir grandemente por su inteligencia para la ciencia. Inventó el primer generador electromagnético que luego dio paso al primer dínamo. Cuando murió en 1867, había recibido casi 100 reconocimientos de distintas academias científicas. Pero de todos sus descubrimientos, el que más satisfacción le dio fue descubrir al Dios de su salvación en las Escrituras. Y él escribió, mis facultades terrenales se me diluyen cada día. Estaba envejeciendo. Qué felicidad es saber que nuestro verdadero bien no radica en ello. Según las voy perdiendo, espero que nos quedemos como niñitos que confían en el Padre de misericordias y aceptan su don inefable. Me postro ante aquel que es Señor de todo. La electricidad solo aprovecha durante esta vida, pero la salvación de Dios vale por toda la eternidad. Este hombre aprendió lo que verdaderamente vale. No importa cuántos reconocimientos le hayan hecho. No importa cuántas placas te entreguen, cuántos trofeos tú recibas en tu vida. ¿Tú sabes lo que va a pasar con eso? Va a quedar amontonado en un lugar, en una caja. ¿Y? Pero lo que tú hagas que tenga impacto en la eternidad, eso vale la pena. Decía un autor puritano, Richard Sibbes, ¿qué criaturas tan miserables son todos aquellos que no tienen a Dios? Acab, un rey, tuvo poder y fuerza, pero no tuvo a Dios. Saúl, otro rey, tuvo un reino y Herodes elocuencia, pero no a Dios. Judas fue un apóstol, pero no tuvo a Dios. ¿Qué ocurrió con todos ellos? Tuvieron fuerza, honor y amigos, pero no a Dios. ¡Qué final tan miserable! Puedes tenerlo todo lo que este mundo te pueda brindar, pero la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Es un mal negocio. De manera que si la vida es breve y en esa breve vida se define nuestro destino eterno, no deberíamos entonces ser más diligentes en asegurar nuestro estatus real delante de Dios. De manera que lo importante no es lo que tú crees que Dios debe creer acerca de ti. Lo importante es qué cree Dios de ti. Es si estás en Cristo o no lo estás. Reencontrar la respuesta de si verdaderamente tú eres cristiano, de si verdaderamente tú te has arrepentido de tus pecados, de si verdaderamente has depositado toda tu fe y confianza solo en lo que Jesús hizo mientras estuvo en este mundo y por morir en la cruz del Calvario. Eso es lo importante.
Entonces, ¿por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué a veces tomamos las cosas de Dios como, si tengo tiempo? Obviamente yo estoy agradecido que tú estés aquí. Otros no vinieron. Pero tú estás aquí. Lo que yo no quisiera es que tú te fueras de aquí como viniste. Yo quiero que tú te vayas con Dios en tu corazón, con Cristo y su palabra en tu corazón. De manera que tú puedas salir de aquí, porque puedes salir de aquí seguro de que estás preparado para la eternidad. De manera que Cristo te pudiera también a ti decir, como aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué certeza! La manera en que Cristo lo dijo. Bueno, vamos a ver qué tan bueno tú has sido. Él no tuvo esa conversación con el ladrón en la cruz. O sea, ¿tú robaste mucho o poco? O sea, porque depende de qué tanto tú robaste y la actitud que tú tuviste. No, Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos tus pecados perdonados. ¡Qué eficacia la de esa muerte en la cruz! ¡Qué real y verdadero es ese perdón! Pero hablamos de cómo la vida es breve y los años vuelan. A los jóvenes de aquí, y veo algunos jóvenes, les digo que los más viejos de los que estamos aquí se vieron un día como tú. Y ahora ellos te pueden decir qué rápido se ha ido el tiempo. Por eso dice el sabio en Eclesiastés 12:1, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Porque yo he visto personas venir a los pies de Cristo ya en edad muy madura y avanzada. Y gloria a Dios, porque Dios salva aún a los que están en esa condición. Pero uno de sus lamentos es, qué pena que yo no viví mi vida para el Señor. Qué pena que yo no pude dedicar mi vida para el Señor. De manera que a ti, joven, yo quiero ponerte algo en tu mente. Es que la vida verdaderamente bien vivida es la vida que se vive en el Señor. Y muchos males te puede librar Dios si te conviertes y entregas tu vida al Señor temprano. Y no solo eso, sino que tú tienes todavía más oportunidad en esa vida para hacer tesoros en los cielos. Y hacer una gran diferencia. Sigue diciendo en Eclesiastés 12, en el versículo 7 dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Todos volveremos al polvo. Y nuestras almas irán a Dios, a quien tendremos que dar cuenta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, mientras más rápido mejor. Mientras más rápido mejor. Cristo habló en otra oportunidad y dijo, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y le está diciendo, apúrense, hay urgencia en esto. Porque luego él dice, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. En otras palabras, Cristo está diciendo que un día esa puerta de la salvación se cerrará. Y mañana es de ese tema que quiero hablar, de la puerta de salvación. Pero un día se cerrará. Y dice que las personas querrán entrar y no podrán. Yo te estoy diciendo, yo quiero que tú quieras ahora para que puedas entrar. Y no que tú quieras hacerlo cuando ya la puerta esté cerrada. Y cerrada para siempre. Y termina diciendo, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros echados fuera.
Esas son palabras de Cristo. Porque hoy ven a Dios y a Cristo como, no, Él tiene que ser tan bueno que no va a condenar a nadie. No, es Cristo mismo que está diciendo. Muchos van a querer entrar y ya no podrán, porque van a querer cuando sea demasiado tarde. Nosotros no tenemos ni garantía de que cuando lleguemos a cierta edad vamos a tener salud mental. No tenemos garantía. Hoy tú puedes entender el Evangelio que quizás mañana no lo puedas entender. Por eso mientras más rápido lo hagas, mejor. Hay urgencia. Hay urgencia. Por eso la Escritura dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy tienes la oportunidad, no te endurezcas, no te pongas duro contra Dios. No te pongas insensible en tu corazón. Sí, yo voy a dejar eso para después, porque es que todavía yo tengo cosas que quiero hacer. Todavía tú quieres ser mujeriego. Todavía tú quieres andar en placeres. Todavía lo que tú quieres es amar el dinero. No te vayas al infierno con todas esas cosas. Busca a Cristo ahora, hoy. No te pierdas por esas cosas. Por eso les decía, hay que ser diligentes con la búsqueda de la salvación, porque va a llegar el día cuando la paciencia de Dios dará lugar a su juicio y su veredicto será, no entrarán en mi reposo. No entrarán. Óigame, cuando Dios dice una cosa, eso es. Entonces, ¿cuándo es el tiempo correcto para una persona salvarse? ¡Ahora! Ahora es el tiempo correcto. Lo recomendable es no dejarlo para el último momento, porque uno no sabe si puede contar con ese último momento. Qué terrible cuando lo que ha ocurrido es un accidente trágico instantáneo. Hablando de muertes, un amigo que estuvo en nuestra iglesia por muchos años, se fue a vivir a los Estados Unidos, falleció en un accidente de automóvil, no hubo oportunidad para nada. Su espíritu fue a Dios que lo dio y él ya está en la presencia del Señor, lo sé. Pero, ¿y si te hubiera pasado a ti? Porque tú quizás piensas que al final tú vas a tener tiempo. No sabemos si vamos a tener tiempo. Dice 2 Corintios 6:2, una carta del Nuevo Testamento: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Está esa famosa historia cuando el Señor estaba castigando al pueblo de Egipto con las plagas. Y Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo tú quieres que te quite la plaga? Mañana. Lleno de una plaga de ranas. Mañana. Mucha gente le dice eso a Dios con su pecado. Señor, sálvame, pero no ahora, que todavía hay algunas cosas que yo quiero hacer. No le digas eso a Dios. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera también. Y aquí hablo a mis hermanos, porque nos equipa para servir a Cristo y a los demás. El estar conscientes de la brevedad de la vida nos ayuda. Lo que hacemos para cuidar nuestras almas espiritualmente son cosas cruciales, lo que hacemos. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿No es lo que quisiéramos? Ser útiles para el Señor. Nadie quiere ser un cero a la izquierda, espiritualmente hablando. Siempre se entregan los premios de consolación. Hay personas que quieren llegar al cielo y recibir premios de consolación. No, hermanos, debemos anhelar las coronas como la que Pablo mencionaba, para los que anhelan su venida. Porque si vamos al Señor, pero hay que limpiarse de estas cosas que él menciona. Y en ese contexto eran cosas que habían de impiedad, que habían apartado a algunos hacia el error y la mentira. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Amados hermanos, entreguémonos a las cosas del Señor, porque el tiempo es breve.
Seamos útiles, hay cosas que hacer. Y reconozcamos, hay cosas que nos indisponen para no aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y desperdiciamos la vida, el tiempo se nos va. La vida se nos puede ir en asuntos que a la luz de la eternidad no son importantes ni relevantes. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo perdido? A veces tiempo perdido aún en el pecado y tiempo perdido en cosas indiferentes. Por eso Pablo dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que mantenernos limpiándonos. Y si tú eres joven, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Y tú guardarás el camino para seguir adelante. La palabra nos prepara para ser útiles, equiparnos para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay cosas que hacer. Si no nos cuidamos, si nos alejamos de Dios, si no cultivamos y cuidamos nuestra relación con Dios en oración y en la palabra, no es verdad que tendremos la disposición de dar muerte a nuestro egoísmo y de vivir para servir a otros. No es verdad. Una vida espiritual pobre nos hace inútiles para los fines del reino de Dios. Y puede que nos vaya súper bien en los términos del mundo, pero en el reino de Dios no. Y dice Cristo, sin embargo, que debemos buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nos llama Cristo a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué pasa con las personas que ahorran durante poco tiempo? Que tienen menos que los que han ahorrado por más tiempo. ¿No es así? O sea, tú no puedes esperar que si tú estás sacando $100 mensuales, que tú vas a tener en un año lo mismo que una persona que está apartando $1,000 mensuales por 20 años. ¿Verdad que no? Bueno, cuando Cristo dice, hagan tesoros en los cielos, mientras mejor usemos nuestro tiempo aquí en esta vida para la gloria de Dios, más tesoros celestiales tendremos. Cristo no quiere que nos conformemos con una pequeña cuentica de ahorro celestial. No, Él quiere que acumulemos tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Tesoros que no serán destruidos. Es cuando los creyentes están débiles espiritualmente, cuando se desconectan del cielo y se afanan por hacer tesoros en la tierra. Hay una pregunta que Dios le hizo a Adán después de caer en el pecado. Una pregunta que siempre llama mi atención. En Génesis 3:9 Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo creo que Él hoy nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está cada uno de nosotros? Porque obviamente Dios no se estaba refiriendo a la localización tipo GPS donde estaba Adán. Adán está en la coordenada tal. No era de eso que estaba preguntando. Es cuál es tu situación espiritual realmente, Adán. ¿Dónde tú estás espiritualmente hablando? Y yo creo que el GPS celestial muchas veces ve la ruta espiritual que estamos tomando y nos dice recalculando. ¿Han visto esos GPS que dicen hay que volver a tomar el curso? Porque nos perdimos, nos extraviamos, pasamos la salida. Hay que recalcular. Recalcula cómo tú has estado viviendo a la luz de la brevedad de la vida. Examina, revisa. ¿A dónde vas en la manera en que estás viviendo? ¿Cómo aprovecharás la vida y el tiempo y las oportunidades que Dios te ha dado? La invitación de Dios en su palabra es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Oigan eso, oigan qué maravilla. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
¡Wow! Eso es tremendo. Es posible acercarnos a Dios. Y no solo es posible acercarnos a Dios, Él ha prometido acercarse a nosotros. No importa qué tan cerca tú estás de Dios, te puedes acercar más. La invitación, acércate a Dios, no te alejes. No sé por qué razón tú estás aquí hoy, quién te invitó y qué te movió a venir. Yo voy a decir que no, quizás fue pura cortesía, no lo sé. Pero sea lo que sea el que te trajo aquí, oye lo que Dios te está diciendo. Acércate a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ti. Una promesa gloriosa. Si nuestro Dios, Él es omnipresente, Él lo llena todo, pero Él dice que podemos acercarnos a Él. ¡Wow! En otras palabras, todo lo que tú hagas para acercarte a Dios no será una pérdida de tiempo. Hay muchas otras cosas que serán pérdidas de tiempo, pero acercarte a Dios no es una pérdida de tiempo. Es la mejor manera de aprovechar el tiempo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Qué tan sensible eres en tu corazón a Dios y a su palabra? Busca a Dios, porque el tiempo no se va a detener a esperarte. El tiempo sigue avanzando arrolladoramente. Pero hay algo más digno de mencionar. No es solamente que podemos ser salvos en esta vida y que podemos vivir vidas espirituales aprovechadas. Específicamente, hay algo que hacemos en esta vida que tiene un impacto eterno. Y es cuando nosotros buscamos el bienestar eterno de las almas que nos rodean. Cuando no solamente estamos procurando nuestra salvación, sino la salvación de los otros. Es interesante cómo Pablo le dijo al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El impacto también que hubo en su casa. Interesante cómo en los evangelios uno lee a muchos con quienes Cristo trató, que luego ellos mismos iban y hablaban con otros acerca de Jesús. O sea, no hay nada más importante que conocer a Jesús, pero después de eso, no hay nada más importante que compartir a Jesús con otros, porque pues encontrarán también la salvación en Jesús. Y Cristo dice que él mismo dice, yo convertí a mis discípulos en pescadores de hombres. Pescadores de hombres, eso es lo que somos. Y sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, dice Santiago. Estamos llamados a ser testigos de Cristo en esta vida. Pero tú ni siquiera crees en Cristo, imagínate cómo vas a ser testigo, mucho menos. Sálvate tú y sé instrumento de Dios para salvación de otros. Eso dice la Biblia. ¿Cuándo lo hacemos? ¿El año que viene? ¿O dentro de 5? Hoy clama a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Cristo hoy que te salve. Y pídele que te permita vivir de la mejor manera el resto del tiempo que Él quiere que tú tengas aquí. No todos estamos llamados a hacer lo mismo en el reino de Dios, en la iglesia. No todos estamos llamados a lo mismo. Pero todos estamos llamados a entregar nuestra vida al Señor. Sin ponerle límites, hasta aquí Señor y no más, no. Entrega tu vida al Señor. Entonces, si la vida es un vapor, si la vida es un sueño, si la vida es como un pensamiento, más vale que la usemos lo mejor posible. Yo lo que veo aquí son oportunidades. Grandes oportunidades de hacer cosas que van a tocar la eternidad. No te veas como alguien, ay, ¿quién soy yo? Tú eres un pecador que necesitas la gracia del Señor, el perdón que solamente Dios te puede dar. Y hoy mismo Dios te puede convertir en uno de sus hijos, preparado para la eternidad de la que hemos estado hablando. Decía un puritano, el mayor cuidado y preocupación de un hombre debe ser prepararse para aquel lugar en el que vivirá por más tiempo.
Por tanto, la eternidad debe ser su foco de atención. Si la eternidad es donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, y lo es, el foco de atención aquí debe ser prepararnos para eso. ¿Estás tú realmente preparado? Dios te regaló la vida. Le debemos la vida a Dios, pero la apreciamos y la estamos usando debidamente. Es como el cuento del príncipe y el regalo del huevo de hierro. Los príncipes se caracterizaban por hacer regalos muy costosos. Cuando su futura esposa recibió el regalo que él le dio, lo que encontró fue un huevo de hierro. Al principio se molestó la novia y se sintió defraudada, pero curiosa, trató de examinar y palpar el huevo y se abrió. Y mostró que dentro había otro huevo de latón, una mezcla de cobre y zinc. Y siguió entonces manipulando el otro huevo y hasta que tocó un resorte y mostró que dentro había un huevo de plata. Y así dentro de ese otro huevo de oro. Y dentro del huevo de oro había un precioso collar de perlas. La manera en que vivimos nuestra vida, el regalo tan precioso que Dios nos ha dado. Puede ser que nosotros nos quedemos en el huevo de hierro, o quizás lleguemos al huevo de latón, cuando nosotros podemos vivir nuestra vida de una forma que verdaderamente vale la pena, como un collar de perlas. No desperdicies tu vida. No desperdicies la oportunidad que Dios te ha dado, la única vida que Dios te ha dado. Porque nosotros tarde o temprano iremos al polvo, porque polvo somos y al polvo regresaremos. Y por eso dice: convertíos, hijos de los hombres, el Salmo 90 que fue leído. Convertíos, si la vida es así, entonces conviértete a Cristo. Entrega tu vida al Señor, claro, porque no hay excusas que Dios va a tomar. Cuando Dios te pregunte, no hay excusa valedera para decir: no, lo que pasa es que yo, no importa la excusa que tú tengas en tu mente y en tu corazón, Dios no aceptará ninguna excusa para tú no tomar a Cristo y abrazarlo como tu única esperanza. No menosprecies a Jesús ni la oportunidad que Él te está dando hoy, en el día de hoy. Pon la mira en las cosas de arriba, en las cosas de la eternidad. Hay algo que tú puedes hacer hoy que puede marcar la eternidad donde tú la pasarás, con Cristo o fuera de Cristo. Bueno, son muchas cosas más que nosotros podemos decir acerca de estas cosas, pero me llamó mucho la atención que a un Timoteo el apóstol Pablo le dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Timoteo era un hombre de Dios y sin embargo le dijo: echa mano de la vida eterna. Hay algo que tenemos que hacer, que es como si nosotros estuviéramos aferrándonos a la eternidad. Vive de tal manera que tú muestres que esto no es todo. Vive de tal manera que tú muestres que tú crees realmente en un Dios eterno, que envió a su Hijo eterno a salvar a pecadores que pasarán o una eternidad en el infierno o una eternidad en la gloria de Dios. Echa mano de la vida eterna. No desperdicies tu oportunidad. Aprovecha el hoy antes que sea demasiado tarde. No te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas de aquí sin haber recibido el perdón de todos tus pecados y prepararte para la eternidad. Y si lo haces, no pongas tu cabeza sobre la almohada sin tú haber resuelto tus cuentas con Dios. Trata con Dios, habla con Dios. Pídele perdón a Cristo por tus pecados. Por todos los años, sean pocos o muchos, que tú has vivido de espaldas al Señor y de espaldas a su palabra. Basta ya de haber vivido la vida de espaldas al Señor. No es para simplemente asustar que hablamos del tema de la muerte y de la brevedad de la vida.
Algunos lo dicen, lo toman como si fuera un tema simplemente para imprimir miedo. No, no es eso. Es la realidad de la que yo les hablé y de lo que esta pandemia nos ha recordado y de lo que las muchas muertes a nuestro alrededor nos han hecho ver y de lo que el espejo nos dice todos los días. No vamos a estar aquí para siempre. Y no sabemos cómo es que vamos a salir de aquí. No sabemos cuándo vamos a salir de aquí. Busca a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por habernos permitido hablar de tu palabra. Habernos permitido hablar de Cristo y de su salvación. Habernos permitido hablar del Evangelio y de su verdad eterna. Señor, queremos aprender de la brevedad de la vida para poder saber cómo mejor vivir esa vida que tú nos has dado y para poder prepararnos para la eternidad. Te rogamos, te suplicamos que lances tu red y salves a los pecadores sin Cristo que están aquí. Regocíjate repartiendo salvación y vida eterna. Es nuestro ruego, porque solo tú lo puedes hacer. Y clamamos por eso fervientemente. Haz la obra, glorifícate a ti mismo y sálvalos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.